El calor del mediodía caía como plomo sobre las calles polvorientas de San Miguel del Valle, un pequeño pueblo de Oaxaca donde el tiempo parecía avanzar más despacio que en el resto del mundo. Casas de adobe con techos de lámina oxidada se extendían a lo largo del camino principal, y en los huertos secos apenas sobrevivían unas matas de maíz quemadas por el sol. Allí vivía la familia Hernández, atrapada entre la nostalgia de lo que fueron y el anhelo de un futuro mejor. Desde hacía años, Manuel Hernández trabajaba la tierra con la esperanza de que algún día el campo le diera lo suficiente para alimentar a su esposa Lucía, a sus hijos Emilio y Rosa, y a la abuela Carmen. Pero cada temporada era peor que la anterior. Las lluvias ya no llegaban como antes, los intermediarios pagaban precios miserables por el maíz, y las deudas crecían como maleza en terreno abandonado. El gancho de esta historia es claro: una familia que lo arriesgaría todo por alcanzar un sueño, sin imaginar que la traición de un coyote los dejaría al borde de la muerte y que en ese abismo tendrían un encuentro que cambiaría sus vidas para siempre. Antes de seguir, recuerda suscribirte al canal, porque aquí encontrarás historias que tocan el corazón y te invitan a reflexionar. Una tarde, mientras Manuel arreglaba el arado con manos curtidas, observó a sus hijos sentados bajo la sombra de un mezquite. Emilio, de 16 años, tenía los ojos fijos en un cuaderno escolar gastado, mientras Rosa, 2 años menor, lo escuchaba hablar de su sueño de estudiar en una universidad en Estados Unidos. «Papá, aquí nunca vamos a poder lograrlo», dijo Emilio con un hilo de voz sin levantar la mirada. «Ni siquiera hay preparatoria cerca, y lo poco que tenemos se va en las deudas». Manuel apretó los labios. Había escuchado esas palabras muchas veces en su propia cabeza, pero ahora que venían de su hijo, sonaban como una sentencia. Lucía salió de la cocina con un rebozo en la cabeza, cargando una jarra de agua fresca. Sus ojos oscuros brillaban con una fe que ni la pobreza había logrado apagar. «Dios proveerá, hijo», respondió con suavidad. «No todo está perdido». La abuela Carmen, sentada en un banco de madera, se persignó y gruñó entre dientes. Tenía 80 años, el cabello blanco trenzado y la piel arrugada por el sol y el tiempo. «Siempre dicen lo mismo, y mientras tanto la vida se nos va», murmuró. «Yo he visto a muchos salir de aquí buscando el norte y pocos regresan. Algunos vuelven en ataúdes, otros nunca más se saben». El silencio cayó sobre la familia como una losa. Nadie se atrevía a contradecir a la abuela, porque sus palabras pesaban tanto como la verdad. Sin embargo, el vacío en la mesa, la falta de futuro y el hambre en los estómagos eran una fuerza imposible de ignorar. Manuel se levantó, respiró hondo y dijo con firmeza: «No podemos seguir así. Los niños merecen algo mejor. He escuchado que un coyote puede llevarnos por Sonora hasta cruzar la frontera. No será fácil, pero es nuestra única salida». Lucía lo miró con miedo y esperanza al mismo tiempo. Emilio apretó los puños con una mezcla de ilusión y temor. Rosa escondió la cara en el rebozo de su madre. La decisión aún no estaba tomada, pero el deseo de emigrar se había instalado en la mesa de los Hernández, como un huésped incómodo que no piensa irse. Afuera, el viento levantaba polvo sobre las calles del pueblo, como si el mismo destino los empujara a dejarlo todo atrás. Y aunque todavía no lo sabían, aquel primer paso hacia lo desconocido sería también el inicio de una prueba que pondría a prueba su fe, su resistencia y su unión como familia. La noticia de que Manuel consideraba contratar a un coyote cayó en la casa como un rayo inesperado. Durante los siguientes días, las conversaciones giraron en torno a ese tema, llenas de silencios incómodos, suspiros largos y miradas que evitaban enfrentarse a la verdad. El aire del pueblo parecía más pesado que nunca, y hasta los ladridos de los perros sonaban como presagio de lo que vendría. Una noche, reunidos alrededor de la mesa donde solo había frijoles y tortillas duras, Manuel habló con voz grave: «Tenemos que decidir. Si nos quedamos aquí, lo único que nos espera es más miseria. Si cruzamos, aunque sea arriesgado, podríamos darle un futuro diferente a Emilio y a Rosa».
Lucía apretó las manos sobre el rebozo, como si buscara fuerzas invisibles. Sus ojos se humedecieron, pero no dejó caer las lágrimas. Dios nos cuida, Manuel. Si damos el paso debemos hacerlo con fe. Yo no quiero perderlos, pero tampoco puedo ver cómo se apagan los sueños de mis hijos. Emilio golpeó la mesa con un puño tembloroso. Yo quiero ir. Allá podré estudiar, podré trabajar y mandar dinero para que la abuela viva mejor. No quiero quedarme aquí enterrado en la tierra como todos. La abuela Carmen, que escuchaba en silencio, levantó la voz con una firmeza que heló el ambiente. ¿No entienden? El camino al norte está lleno de fantasmas, hombres, mujeres y niños que nunca regresaron. Yo los vi partir con esperanza y jamás volvieron. Ustedes son mi sangre, no los quiero perder en el desierto. Sus palabras hicieron temblar a Rosa, quien buscó refugio en el abrazo de su madre. «Abuelita», susurró la niña, «¿y si nos pasa lo mismo?» Carmen le acarició el cabello con ternura. «Por eso les digo que no vayan. Aquí tenemos poco, pero tenemos vida». El silencio volvió a caer, roto solo por el crujido del fogón apagándose. Manuel miró a su madre con dolor en los ojos. «Madre, no lo hago por capricho. Lo hago porque quiero que mis hijos tengan lo que yo nunca pude darles. Tú me enseñaste a luchar, y esta es la única batalla que me queda». La discusión se prolongó por horas. Algunos vecinos que escucharon rumores aconsejaron lo mismo. Unos les animaban a intentarlo, otros les advertían de las tragedias. En el mercado, Manuel escuchó historias de coyotes que abandonaban a la gente en pleno desierto. Pero también conocía a un compadre que logró cruzar y ahora enviaba dólares, compró una casa de cemento y hasta mandó a sus hijos a una buena escuela. Ese ejemplo lo perseguía como promesa de lo que podría ser. El dilema crecía en el corazón de cada miembro de la familia. Lucía oraba cada noche pidiendo claridad. Emilio soñaba despierto con ciudades llenas de luces y oportunidades. Rosa se aferraba a sus muñecas de trapo, temiendo perderlo todo. Y la abuela Carmen encendía veladoras a los santos, rogando que sus palabras tuvieran peso suficiente para detenerlos. Al final, la realidad se impuso sobre los temores. Una tarde, mientras el sol teñía de naranja los cerros lejanos, Manuel tomó la decisión definitiva. Vendería el pedazo de tierra que quedaba y la vieja vaca que apenas daba leche. Con ese dinero, pagarían al coyote. Cuando lo anunció, la abuela bajó la cabeza y murmuró con tristeza: «Si van a ir, entonces que Dios los acompañe, porque yo ya no puedo detenerlos». Lucía lo abrazó con fuerza, sabiendo que la vida de todos cambiaría para siempre. Emilio sonrió con los ojos brillantes de esperanza, mientras Rosa temblaba en silencio, como si presentara que aquel viaje sería más duro de lo que cualquiera imaginaba. El destino ya estaba marcado. La familia Hernández se preparaba para dejar atrás su tierra, su gente y su historia, con la esperanza de encontrar un nuevo comienzo más allá de la frontera. El rumor de que un hombre apodado El Chacal ofrecía cruces seguros hacia Estados Unidos llegó a oídos de Manuel en la cantina del pueblo. Decían que tenía contactos en Sonora y que conocía rutas secretas para evitar tanto a la migra como a los carteles. Algunos lo pintaban como un salvador de migrantes, otros como un demonio disfrazado de guía. Pero lo cierto es que muchos habían confiado en él, y nadie sabía con certeza qué había sido de todos. Manuel pasó noches sin dormir, pensando en si debía buscarlo. Al final, la presión de las deudas y las miradas esperanzadas de sus hijos lo empujaron a intentarlo. Una tarde, acompañado de Lucía, se dirigió al lugar donde se decía que el Chacal recibía a quienes lo necesitaban, una bodega semiderruida en las afueras del mercado. El hombre apareció envuelto en un aire de misterio. Era de mediana estatura, con la piel curtida por el sol y una barba descuidada. Sus ojos, pequeños y brillantes, parecían analizarlo todo. Vestía una chaqueta vieja de mezclilla y botas polvorientas. Cuando habló, su voz áspera sonó como piedra arrastrándose. «¿Así que quieren cruzar?», dijo con una sonrisa ladeada. Manuel asintió, sintiendo el sudor recorrerle la espalda.
Lucía bajó la mirada, aferrando su rebozo. Necesitamos llegar a Estados Unidos. Mis hijos merecen estudiar, trabajar, empezó Manuel, pero el coyote lo interrumpió levantando una mano. Allá todos dicen lo mismo. No importa el por qué, lo que importa es si pueden pagar. Sacó un cigarro y lo encendió con calma, como si el tiempo estuviera de su lado. Son 15,000 pesos por adulto y 10,000 por niño. El pago es por adelantado. Yo los llevo por Sonora, directo a Arizona. Conmigo no se arriesgan a ser atrapados, siempre y cuando sigan mis reglas. Lucía tragó saliva. ¿Y si algo sale mal? El coyote soltó una carcajada breve. Si algo sale mal, rezan. Pero conmigo no sale mal. Esa seguridad inquietó a Manuel. Había algo en la forma en que el hombre hablaba que inspiraba confianza y desconfianza a la vez, como un cuchillo envuelto en terciopelo. «Queremos pensarlo unos días», dijo Manuel con cautela. El chacal lo miró fijamente y luego inclinó la cabeza. «Tienen 3 días. Después me voy al norte y ya no los espero. La vida no aguanta indecisos». Salieron de la bodega en silencio, con el eco de sus palabras pesándoles en el pecho. Lucía respiraba rápido, como si hubiera corrido. «No me gusta ese hombre, Manuel. Habla como si no tuviera alma». «Lo sé», respondió él mirando al suelo, «pero es lo único que tenemos». Esa noche la familia entera discutió la propuesta. Emilio, con el corazón encendido de sueños, insistía. «Debemos ir con él. Es caro, pero es nuestra oportunidad. Yo puedo trabajar cuando lleguemos y pronto tendremos de vuelta todo ese dinero». Rosa, en cambio, temblaba al recordar la risa del coyote. «Mamá, no quiero ir con ese hombre». Parecía malo. La abuela Carmen golpeó la mesa con el bastón. «Se los dije, ese tipo no lleva a nadie a la gloria, solo a la tumba. No confíen en él». Pero Manuel ya había tomado una decisión en silencio. La mirada de sus hijos, el hambre acumulada y la desesperación podían más que los consejos de la anciana. Aunque el corazón le gritaba que había peligro, el peso de la necesidad lo empujaba hacia adelante. Al tercer día vendió la última vaca, entregó los billetes arrugados al coyote y aceptó sus condiciones. El chacal sonrió satisfecho, como un comerciante que cierra un trato ventajoso. «Prepárense», dijo. «Salimos en una semana. Ahí empezará el verdadero camino». La familia Hernández, sin saberlo, había sellado un pacto con un hombre cuyo nombre quedaría grabado en su memoria para siempre. El día de la partida llegó con el canto de los gallos y un aire cargado de incertidumbre. La familia Hernández salió de San Miguel del Valle con pocas pertenencias, una mochila con ropa, tortillas envueltas en servilletas de tela, una foto de la Virgen de Guadalupe y los recuerdos que dejaban atrás. La abuela Carmen, con lágrimas que no quiso mostrar, los despidió en la puerta de la casa. «Recen y no olviden quiénes son», dijo con voz quebrada. Lucía la abrazó como si fuera la última vez, y Manuel evitó mirarla demasiado tiempo, temiendo que la duda lo detuviera. El viaje comenzó en un autobús abarrotado rumbo a la Ciudad de México. Los asientos desgastados olían a sudor y gasolina. Emilio miraba por la ventana con ojos ansiosos, mientras Rosa apretaba la mano de su madre. Manuel intentaba aparentar serenidad, pero cada retén en la carretera lo hacía sudar frío. Al llegar a la capital, se unieron a un grupo de migrantes de distintos lugares. Allí conocieron a Ramiro, un joven hondureño de rostro marcado por cicatrices, quien viajaba solo. Su voz tenía un dejo de melancolía. «Me fui porque las pandillas me querían reclutar», confesó al compartir un pedazo de pan duro con Emilio. «Prefiero arriesgar la vida en el desierto que morir allá». También se toparon con María, una madre salvadoreña que cargaba a su bebé de apenas 1 año. El llanto del pequeño rompía el silencio de las noches en el camino. Lucía, con instinto maternal, la ayudaba a calmarlo tarareando canciones de cuna. El chacal mantenía a todos bajo un mando rígido. Su voz cortaba el aire. «Aquí nadie se me separa. El que no obedece queda atrás». Los migrantes, aunque temerosos, lo seguían porque no tenían otra opción.
El trayecto siguió en camionetas desvencijadas que se internaban en caminos polvorientos. El calor era insoportable, y el aire dentro de los vehículos olía a miedo, cansancio y esperanza. En cada parada, los migrantes bajaban con rapidez, esperando las señales del coyote. En un retén militar cerca de San Luis Potosí, los soldados revisaban con linternas. Manuel sintió que el corazón le golpeaba el pecho. Lucía rezaba en silencio, ocultando el rostro tras el rebozo. Cuando los oficiales se acercaron, el chacal entregó discretamente un fajo de billetes. Sin decir palabra, los dejaron pasar. «Así funciona todo aquí», murmuró el coyote con una sonrisa torcida. «Dinero es lo único que abre puertas». La frase quedó grabada en la mente de Manuel, mezclando indignación y alivio. Días después, al cruzar Zacatecas en la madrugada, el grupo se ocultó en un establo abandonado. El olor a estiércol se mezclaba con el murmullo de las oraciones de Lucía y el llanto ahogado de María. Emilio se acercó a su padre. «¿De verdad crees que lo lograremos?», preguntó con voz baja. Manuel lo miró fijamente, tratando de transmitir una seguridad que no sentía. «Hijo, lo que importa es no rendirse. Allá está nuestra oportunidad». El camino hacia el norte era más que un viaje físico, era un peso en el alma, un vaivén entre esperanza y miedo. Cada kilómetro los alejaba más de su hogar y los acercaba a lo desconocido. Cuando por fin llegaron a Sonora, el aire cambió. El calor se volvió insoportable. El sol quemaba la piel como brasas vivas, y el horizonte era un mar interminable de arena y cactus. El chacal anunció con voz firme: «De aquí en adelante empieza lo más duro. El que no esté listo, mejor que se quede». Nadie respondió. Las miradas se cruzaron en silencio, entendiendo que no había marcha atrás. La familia Hernández, junto con los demás, respiró hondo y se preparó para el siguiente paso. El norte estaba más cerca, pero también el peligro que aún no podían imaginar. El desierto de Sonora los recibió con un silencio que pesaba más que cualquier palabra. El calor del día se aferraba a las piedras, y la noche caía con un frío que calaba hasta los huesos. Los migrantes avanzaban bajo las órdenes secas del chacal, cargando mochilas ligeras que parecían pesar como costales de piedra. Después de varias horas de caminata, el coyote levantó la mano y los hizo detenerse en un terreno árido, rodeado de cactus espinosos y piedras filosas. «Aquí se quedan», dijo con voz cortante. «Es un lugar seguro. Voy a revisar el camino adelante. Regreso en unas horas». Algunos suspiraron aliviados agradeciendo el descanso. Otros, como Manuel, sintieron un nudo en el estómago. «¿Nos vas a dejar solos en medio de la nada?», preguntó con cautela. El coyote lo miró de reojo y encendió un cigarro. «Tranquilo, campesino. Aquí nadie los va a encontrar. Yo regreso con agua y comida. No se muevan, y todo estará bien». Sin esperar respuesta, se alejó entre la penumbra hasta perderse de vista. La primera hora pasó entre murmullos y oraciones. Lucía acomodó a Rosa sobre una manta, intentando darle calor. Emilio, con el ceño fruncido, miraba en la dirección por donde se había ido el coyote. «No me gusta», susurró. «¿Y si no vuelve?» «Calla, hijo», respondió Manuel, aunque en el fondo compartía la misma duda. Las horas se hicieron eternas. La noche se alargaba con el viento silbando entre los cactus. María trataba de calmar a su bebé, pero el llanto desgarrador del pequeño se mezclaba con la ansiedad del grupo. Ramiro murmuraba maldiciones contra el coyote, recordando historias que había escuchado en Honduras. Cuando amaneció, el coyote aún no regresaba. Los labios de los migrantes estaban resecos, y el agua en las botellas se había acabado. El sol comenzaba a arder, pintando la tierra de un color rojizo. «Nos engañó», dijo Ramiro con rabia contenida. «Ese desgraciado nos dejó tirados». Lucía se persignó, con la voz temblorosa. «No, volverá. Debe volver». Manuel respiró hondo, tratando de mantener la calma. «Tenemos que esperar un poco más». Tal vez encontró problemas en el camino, pero en sus ojos se reflejaba la sombra de la desconfianza. El hambre pronto se hizo presente.
Algunos compartieron los restos de tortillas y frijoles que llevaban en las mochilas. Rosa, con lágrimas en los ojos, mordía un pedazo seco que apenas le llenaba la boca. «Mamá, tengo mucha sed», dijo con un hilo de voz. Lucía la abrazó con fuerza, ocultando su propia desesperación. El calor del mediodía era insoportable. Los migrantes buscaban sombra bajo los escasos nopales, pero el alivio era mínimo. El bebé de María lloraba sin consuelo y sus mejillas ardían por la fiebre. María, desesperada, levantó la vista al cielo. «Señor, no nos abandones», susurró con voz quebrada. La tensión crecía. Cada minuto parecía confirmar que habían sido víctimas de una trampa. Emilio apretó los puños, lleno de rabia. «Yo sabía que ese hombre era un mentiroso», gritó. «Nos vendió un sueño falso». Manuel lo tomó de los hombros. «Cálmate, hijo. La desesperación no nos ayudará». Pero incluso él comenzaba a sentir que las fuerzas lo traicionaban. Cuando cayó la segunda noche, la certeza ya estaba clara. El chacal no volvería pronto. El miedo se mezclaba con la sed, y cada sombra en el horizonte parecía una amenaza. Algunos migrantes murmuraban entre sí, pensando en regresar. Otros querían avanzar sin guía. La familia Hernández se abrazó en silencio, con la fe como único refugio. Sabían que aquel era apenas el inicio de una prueba mucho más dura de lo que habían imaginado. Cuando el tercer amanecer los sorprendió en aquel paraje solitario, el regreso del coyote parecía un milagro imposible. Sin embargo, contra todo pronóstico, el chacal apareció con un bidón medio lleno de agua y una bolsa de pan duro. Su mirada fría no mostraba disculpa alguna. «Les dije que regresaría», soltó con arrogancia, como si nada hubiera ocurrido. Los migrantes se abalanzaron sobre el agua, compartiéndola con desesperación. Manuel bebió apenas un sorbo antes de pasársela a Lucía y a los niños. El coyote encendió un cigarro y anunció con desdén: «Ahora sí empezamos lo bueno. Hoy cruzamos el desierto». El grupo lo siguió en silencio, arrastrando los pies por la arena ardiente. El sol golpeaba con una furia que parecía personal. Cada paso levantaba polvo que se pegaba a la piel y ardía en los ojos. El aire era tan seco que las gargantas se sentían llenas de espinas. Emilio caminaba junto a su padre, sudando a chorros. «Papá, siento que me quema la cabeza», susurró con voz débil. «Resiste, hijo». «Piensa en lo que nos espera al otro lado», respondió Manuel, aunque por dentro dudaba de sus propias palabras. Rosa, exhausta, tropezaba a cada rato. Lucía la sostenía de la mano, murmurando oraciones mientras avanzaba. El bebé de María lloraba sin descanso. Su llanto se mezclaba con el gemido del viento que silbaba entre los cactus. Ramiro, con los labios partidos, mascullaba injurias contra el coyote. Cuando cayó la tarde, el frío comenzó a invadirlos. La arena, que antes quemaba, ahora parecía absorber el calor de los cuerpos. El chacal ordenó detenerse en un recoveco entre rocas. «Aquí descansamos un par de horas. Después seguimos». Nadie protestó. Se dejaron caer sobre el suelo duro, jadeando como animales perseguidos. Manuel revisó los pies de Emilio. Estaban cubiertos de ampollas. Algunas ya sangraban. «No digas nada a tu madre», le susurró. «No quiero que se preocupe más de lo que ya está». Emilio asintió, mordiéndose los labios para contener el dolor. En la penumbra, Lucía se acercó a Manuel. «Este hombre no tiene compasión. ¿Estás seguro de que nos llevará hasta el final?» Manuel apretó los dientes. «No lo sé». Pero ya no hay vuelta atrás. La noche avanzó lenta. El cielo estrellado parecía burlarse de la miseria en la tierra. A lo lejos, los aullidos de coyotes reales se mezclaban con el rumor del viento. El miedo calaba tan profundo como el frío. Cuando reanudaron la marcha, los cuerpos parecían de piedra. Cada paso era una batalla. Rosa lloraba en silencio, mientras Lucía la animaba con palabras suaves. María apenas podía cargar a su hijo, y Emilio se ofreció a sostenerlo un tramo. El gesto conmovió a la madre, que lo bendijo entre lágrimas. El coyote, en cambio, no mostraba piedad. Caminaba siempre al frente, sin mirar atrás.
Solo de vez en cuando giraba la cabeza y soltaba frases secas. El que se quede atrás se queda. Aquellas palabras resonaban como sentencia de muerte. Cuando al fin el horizonte mostró la primera luz del amanecer, los migrantes parecían sombras arrastradas por la arena. Las mochilas pesaban como rocas, los labios estaban agrietados y el cansancio les doblaba la espalda. Manuel, sosteniendo a Lucía por un brazo y a Rosa por el otro, pensó que nunca había sentido tanto miedo. No era el miedo a la policía ni a los carteles, sino al desierto mismo, que parecía querer tragárselos vivos, y aunque nadie lo dijo en voz alta, todos sabían que aquello apenas era el comienzo de la verdadera prueba. El segundo día de travesía en el desierto fue aún más cruel que el primero. El sol parecía una hoguera colgada en el cielo, y cada paso levantaba un polvo que se pegaba a la piel como lija. El agua escaseaba y el hambre ya mordía los estómagos. Aún así, los migrantes seguían a El Chacal, que avanzaba sin mirar atrás, con una seguridad que inspiraba tanto confianza como terror. Al caer la tarde, el coyote se detuvo en un paraje desolado, un llano interminable de arena y piedras. El viento soplaba fuerte, levantando remolinos que hacían arder los ojos. «Aquí se quedan», dijo con tono autoritario. «Voy a buscar agua y provisiones. No se muevan». Manuel frunció el ceño. «¿Otra vez? Nos dejaste solos antes». El chacal lo miró con una sonrisa helada. «¿Quieres guiar tú, campesino? ¿Sabes dónde están los pozos? No. Entonces cállate y obedece». El grupo enmudeció. Nadie se atrevió a protestar más. El coyote se alejó con paso firme, perdiéndose poco a poco en la línea del horizonte. Las horas pasaron, y la oscuridad cubrió el desierto. Los cuerpos exhaustos temblaban de frío. Lucía abrazaba a Rosa bajo su rebozo, intentando darle calor. Emilio apretaba los dientes para no quejarse de las ampollas que le sangraban en los pies. Ramiro maldecía entre dientes, mientras María mecía a su bebé, que lloraba sin fuerzas. «No va a volver», dijo Ramiro al fin, con voz cargada de rabia y resignación. «Tiene que volver», murmuró Lucía con la fe aferrada como un último refugio, pero Manuel guardaba silencio. Algo en sus entrañas le decía que ese hombre ya no regresaría. Cuando amaneció, la desesperación era evidente. Los labios de todos estaban agrietados, la lengua se sentía como papel seco. El sol volvía a castigar sin piedad. Los migrantes miraban en todas direcciones, esperando ver la silueta del chacal. No había nada, solo arena infinita. Fue entonces cuando un anciano guatemalteco, que viajaba con el grupo, se desplomó. Sus rodillas se doblaron y cayó al suelo, jadeando como pez fuera del agua. «¡Ayúdenlo!», gritó su esposa llorando. Lucía y Manuel corrieron hacia él, pero no había nada que hacer. El hombre exhaló su último aliento con un susurro que se perdió en el viento. La mujer se arrodilló junto a su cuerpo, llorando desconsolada, mientras los demás bajaban la cabeza en un silencio cargado de impotencia. El miedo se transformó en certeza. Habían sido abandonados. Emilio miró a su padre con ojos llenos de furia y lágrimas. «Nos dejó a morir, papá, te lo dije». Manuel lo abrazó con fuerza, tratando de contener su propia rabia y desesperación. «Tranquilo, hijo. No podemos rendirnos». Rosa se aferró al brazo de su madre, temblando. «¿Vamos a morir aquí?», preguntó con voz quebrada. Lucía le acarició el cabello y susurró con ternura. «Dios no nos abandonará, hija». El grupo entero estaba al borde del pánico. Algunos querían seguir adelante sin rumbo, otros proponían regresar aunque no sabían cómo. El cadáver del anciano era un recordatorio brutal de lo que les esperaba si no encontraban pronto agua y refugio. Manuel respiró hondo, sintiendo cómo la fe y la razón luchaban dentro de él. El desierto parecía reírse de su miseria, extendiéndose infinito y despiadado. Sabía que debía tomar una decisión pronto, porque cada minuto era una sentencia para todos. Y mientras el sol volvía a elevarse con furia, la familia Hernández comprendía que lo peor apenas comenzaba. El tercer día sin agua
convirtió el desierto en un enemigo imposible de vencer. El sol ardía con un resplandor blanco que cegaba, y cada respiración quemaba la garganta como fuego. Los migrantes caminaban sin rumbo fijo, arrastrando los pies, con los labios partidos y la piel cuarteada. El cuerpo del anciano, cubierto con una manta improvisada, había quedado atrás. Nadie tenía fuerzas para cargarlo más allá. María casi no podía sostener a su bebé. El pequeño gemía débilmente, sin lágrimas, como si ya no tuviera fuerzas para llorar. Emilio lo cargó en brazos un momento, pero el cansancio pronto lo venció. Ramiro, con los ojos hundidos, mascullaba: «Ese maldito coyote nos vendió como si fuéramos animales. Aquí vamos a morir todos». Las palabras pesaban como plomo. El grupo comenzaba a desmoronarse. Algunos proponían avanzar sin dirección, otros sentarse a esperar un final inevitable. Manuel intentaba mantener la calma, pero por dentro sentía cómo la desesperación lo carcomía. Lucía, con Rosa desmayándose en sus brazos, se arrodilló en la arena ardiente. Levantó la mirada al cielo azul y sin nubes, y un grito brotó de su alma: «Señor Jesús, no nos abandones. Mira a mis hijos, mira a este pueblo que sufre. Si alguna vez escuchaste mis oraciones, escúchame ahora». El silencio del desierto pareció responderle con burla. Sin embargo, Lucía mantuvo los ojos cerrados, orando con una fuerza que superaba al dolor de su cuerpo. Fue entonces cuando algo sucedió. Ella lo describiría después como una claridad que descendió sobre su corazón. En medio de la oscuridad de su angustia, una luz brillante apareció ante sus ojos cerrados. En esa visión, un hombre con túnica blanca y mirada llena de ternura se acercaba a ella. «No temas», dijo una voz suave, firme y amorosa. «No están solos. Yo estoy aquí». Lucía sintió que el peso de su cuerpo desaparecía, como si la esperanza le devolviera vida. Abrió los ojos y miró a su familia, aún arrodillada sobre la arena. «Jesús está con nosotros», exclamó con voz temblorosa pero llena de convicción. «Él no permitirá que muramos aquí». Los demás la observaron incrédulos. Ramiro soltó una risa amarga. «¿Ahora ves fantasmas? La fe no nos dará agua». Pero María, agotada y con el bebé desfalleciendo en sus brazos, se aferró a esas palabras como a una tabla en el mar. «Yo sí creo. Si no tenemos fe, ya estamos muertos». Manuel, aunque dudaba, vio en los ojos de su esposa una fuerza que nunca antes había visto. Ella parecía irradiar calma, incluso en medio del infierno del desierto. «Lucía», susurró conmovido, «si Él de verdad está aquí, guíanos». Ella cerró los ojos de nuevo, respiró profundamente y señaló hacia el oeste. «Debemos caminar hacia allá. No pregunten por qué, solo confíen». El grupo vaciló. El sol seguía castigando, y no había señales de agua ni de refugio en esa dirección. Pero la determinación en el rostro de Lucía era tan fuerte que poco a poco comenzaron a seguirla. Rosa, recobrando un poco de ánimo, apretó la mano de su madre. «Mamá, si Jesús está contigo, yo también voy». Emilio caminó junto a ella, mirando con respeto a la madre que en medio de la desesperación se convertía en guía. El desierto no cambió. El calor seguía siendo insoportable. La arena quemaba, el viento azotaba. Pero algo en los corazones había cambiado. La fe, aunque frágil, les dio una chispa de fuerza. Y esa chispa era suficiente para dar un paso más. El grupo siguió caminando bajo el sol inclemente, arrastrando los pies sobre la arena ardiente. La dirección señalada por Lucía no ofrecía más que horizonte vacío, pero algo en su mirada transmitía firmeza. Era como si cada paso estuviera sostenido por una fuerza invisible. De pronto, el cielo cambió. Una nube solitaria, pequeña al principio, comenzó a expandirse sobre sus cabezas. El viento sopló con más fuerza y en cuestión de minutos, gruesas gotas de agua comenzaron a caer. El desierto, que parecía eterno en su sequedad, se convirtió en un espejo brillante bajo la lluvia inesperada. Los migrantes levantaron los brazos,
dejando que el agua corriera sobre sus rostros agrietados. Lucía lloraba mientras Rosa bebía las gotas directamente del aire, riendo entre lágrimas. Emilio abrió la boca como un niño y bebió hasta empaparse por completo. María, desesperada, sostuvo al bebé bajo la lluvia y el pequeño recuperó fuerzas para llorar con vigor. Ramiro cayó de rodillas, dejando que la lluvia le empapara. «No puede ser. Esto no pasa aquí», murmuró con la voz quebrada. Manuel miró a Lucía con un asombro reverente. «Tú lo pediste y aquí está». Ella, con las manos juntas, susurraba agradecimientos al cielo. Cuando la tormenta cesó, charcos de agua se formaron en las grietas del suelo. Los migrantes bebieron de ellos como si fueran manantiales benditos. Fue entonces cuando Emilio notó algo más. Un grupo de nopales verdes, cargados de tunas frescas, se alzaba no muy lejos. «¡Miren!», gritó con entusiasmo. Corrieron hacia las plantas, arrancando los frutos con manos temblorosas. Aunque las espinas les hirieron la piel, el jugo dulce les devolvió fuerzas. Rosa reía con la boca manchada de rojo, mientras María daba pequeñas porciones a su bebé. Ramiro masticó una tuna con lágrimas en los ojos. «Yo no creía en nada. Y ahora veo esto. ¿Cómo explicarlo?». Lucía lo miró con ternura. «No necesitas explicarlo, solo recibe el regalo». La esperanza regresó como una brisa fresca. El grupo se reunió alrededor de los nopales, compartiendo lo poco que tenían. La solidaridad creció entre ellos. Emilio ayudaba a María con el bebé, Rosa repartía tunas, y hasta Ramiro, que antes era puro enojo, comenzó a hablar con calma. Esa noche, bajo un cielo despejado, la sensación era distinta. El hambre y el miedo seguían allí, pero ahora había algo más, una chispa de fe que unía a los migrantes como familia improvisada. Manuel se sentó junto a Lucía. «No sé qué fue lo que viste, pero lo que hiciste nos salvó». Ella apoyó la cabeza en su hombro. «No fui yo, Manuel. Fue él, que no nos abandona». El silencio posterior no era de desesperación, sino de paz. El sonido de las respiraciones era más sereno, como si la lluvia hubiera lavado no solo la piel, sino también el corazón. Ramiro, mirando las estrellas, dijo en voz baja: «Tal vez no estamos solos en este camino. Tal vez sí hay alguien cuidándonos». Nadie respondió, pero todos lo sintieron en lo más profundo. El desierto seguía siendo vasto y cruel, pero ya no parecía invencible. Ahora, con agua en el cuerpo y alimento en las manos, el grupo se permitió soñar con la posibilidad de seguir adelante. Y aunque sabían que el viaje todavía sería largo y peligroso, esa noche durmieron con un alivio que parecía imposible horas antes. Al amanecer, después de la lluvia inesperada y las tunas que les devolvieron fuerzas, el grupo se levantó con un ánimo renovado. Aunque el desierto seguía siendo inmenso y hostil, había una determinación distinta en sus pasos. Lucía se adelantó unos metros, mirando hacia el horizonte, como si la visión que había tenido aún la guiara en silencio. «Debemos seguir», dijo con voz firme. «No podemos quedarnos aquí». Los migrantes la escucharon con atención. María abrazaba a su bebé, ahora más animado, y asintió sin dudar. Ramiro, aunque incrédulo por naturaleza, bajó la cabeza y murmuró: «Después de lo que vimos, confío en tus palabras». La marcha comenzó de nuevo. El sol golpeaba con fuerza, pero ya no los aplastaba con el mismo peso de la desesperanza. Emilio cargaba por ratos al bebé de María, tarareando canciones para distraerlo. Rosa recogía tunas caídas para repartirlas entre los demás, mientras Manuel se encargaba de mantener al grupo unido, alentando a los que desfallecían. La solidaridad se volvió su alimento. El hambre seguía presente, pero el simple hecho de compartir transformaba la miseria en fuerza. «Papá», dijo Emilio mientras caminaban, «nunca pensé que este camino nos haría tan cercanos a gente que ni conocemos». «Es que en el dolor se forjan las verdaderas familias», respondió Manuel apretando el hombro de su hijo. «Y nosotros ahora somos una sola». El desierto, aunque hostil,
les regalaba momentos inesperados. Una sombra bajo un mezquite, un charco dejado por la lluvia, un soplo de viento fresco. Cada detalle era recibido como bendición. María, con lágrimas en los ojos, le susurró a Lucía: «Si no fuera por ti, yo ya habría perdido la esperanza. Mi niño estaría muerto, pero tu fe nos sostuvo». Lucía sonrió, acariciando la mejilla del bebé. «No soy yo, hermana, es él quien nos sostiene». Las palabras resonaban entre todos, incluso en Ramiro, que por primera vez en mucho tiempo guardaba silencio reflexivo. Durante la caminata, Rosa se adelantó unos pasos, señalando algo en la arena. «Miren, huellas», exclamó con entusiasmo. Todos corrieron a observarlas. Eran marcas frescas de otros migrantes. El hallazgo encendió una chispa de esperanza. Tal vez esas pisadas los llevarían a un punto de encuentro, quizá a un lugar seguro. Decidieron seguirlas. Las huellas se entrelazaban con el terreno árido. A veces desaparecían, a veces se marcaban con claridad. El grupo avanzaba con cautela, pero también con determinación, como si la fe se hubiera convertido en brújula. La jornada fue larga. El cansancio regresaba en oleadas y algunos caían de rodillas. Manuel y Ramiro cargaban a los más débiles, turnándose sin quejarse. Emilio se ofrecía a llevar las mochilas de los demás. La fraternidad los mantenía en movimiento, paso a paso. Al caer la tarde, el cielo se tiñó de tonos rojos y violetas. El grupo se reunió alrededor de una pequeña fogata improvisada. No tenían mucho que comer, apenas restos de tunas, pero las compartieron en silencio, como si fueran manjares. Manuel miró a su esposa y murmuró: «Lucía, nunca había visto a la gente tan unida en la miseria. Quizá esto es lo que él quería mostrarnos». Ella lo miró con ternura. «Él no nos prometió un camino fácil, Manuel. Nos prometió que no estaríamos solos». Las palabras calaron profundo en todos. El cansancio era inmenso, pero también lo era la certeza de que algo los sostenía más allá de sus propias fuerzas. Esa noche, el grupo se recostó bajo el cielo estrellado, sabiendo que al día siguiente deberían enfrentar lo desconocido. Y aunque el miedo persistía, había una convicción común. No avanzarían solos, porque su fe y su unión les abrían camino en medio del desierto. La mañana siguiente amaneció con un silencio extraño. El aire era más frío, y en el horizonte se divisaban colinas que parecían marcar el final del desierto interminable. El grupo avanzó con pasos lentos, esperanzados de que pronto encontrarían un refugio, o al menos, señales de vida humana. Fue entonces cuando un zumbido lejano rompió la calma. Al principio pensaron que era el viento, pero pronto se dieron cuenta. Era el motor de un vehículo. El sonido se hizo más fuerte, acercándose cada vez más. El corazón de todos se aceleró. «Es la migra», susurró Ramiro, con los ojos desorbitados. El pánico se desató. Algunos comenzaron a correr en distintas direcciones, buscando ocultarse entre los matorrales secos y las rocas dispersas. María abrazó a su bebé con fuerza, sin saber si correr o quedarse quieta. Manuel se quedó paralizado un instante, pensando en su familia. Miró a Lucía, que lo observaba con calma sorprendente. «Si corremos, nos perderemos», dijo ella con voz firme. «Mejor entregarnos. Es la única manera de salvar a los niños». Emilio, con el rostro encendido por el miedo, gritó: «¡No, papá!». «Si nos atrapan, todo se acaba». Manuel respiró hondo, luchando contra el peso de la decisión. El vehículo se acercaba. El polvo levantado por las llantas ya era visible. «Prefiero que nos atrapen vivos a perderlos en el desierto», respondió al fin, tomando la mano de su esposa y la de Rosa. La patrulla fronteriza apareció entre las colinas, una camioneta blanca con luces azules parpadeando. Dos oficiales descendieron armados, gritando órdenes en inglés y español. «¡Manos arriba! ¡Siéntense en el suelo!». Algunos migrantes intentaron huir, pero fueron alcanzados rápidamente. Los gritos, los sollozos y el ruido de las botas contra la tierra llenaron el ambiente. Manuel levantó las manos y se arrodilló arrastrando consigo a Emilio, que lloraba de impotencia. Lucía, con dignidad, se sentó en el suelo abrazando a Rosa.
María también se entregó protegiendo a su bebé con su cuerpo. Ramiro resistió unos segundos más, pero terminó cayendo rendido, exhausto y derrotado. Los oficiales los revisaron, confiscando mochilas y botellas vacías. El miedo era palpable, pero también el alivio. Al menos no morirían en el desierto. Uno de los agentes miró a Manuel a los ojos. «¿Cuánto tiempo llevas caminando?» «Días», respondió con voz ronca. «Mis hijos ya no podían más». El oficial bajó la vista, y por un instante su mirada mostró algo de compasión. Luego se giró hacia sus compañeros y ordenó: «Llévenlos al centro de detención». El grupo fue subido a la camioneta. El aire acondicionado golpeó sus cuerpos ardientes como un contraste doloroso. Rosa se acurrucó en el regazo de Lucía, aliviada de no seguir bajo el sol, aunque no entendía lo que les esperaba. Emilio, en silencio, apretaba los puños, sintiéndose derrotado. Manuel miraba por la ventana enrejada viendo cómo el desierto se alejaba lentamente. Era como si una parte de él quedara enterrada en esa tierra hostil. Lucía, sin embargo, mantenía los ojos cerrados, orando en silencio. No era el final que habían imaginado, pero dentro de ella sentía que aquella detención era parte de un plan mayor. María acariciaba la cabeza de su bebé, que dormía por primera vez en días. Ramiro, con los ojos vidriosos, murmuraba: «Al menos no moriremos allá afuera». El silencio llenó la camioneta. El miedo al futuro era grande, pero la certeza de haber sobrevivido a la traición del coyote y al desierto daba un extraño consuelo. La frontera ya no era solo una línea en el mapa, era una herida abierta en sus corazones, y acababan de cruzarla de la manera más dura. El centro de detención en Arizona era un lugar frío y gris, muy distinto al calor abrasador del desierto, pero no menos hostil. El aire acondicionado estaba tan fuerte que los migrantes temblaban, envueltos en cobijas metálicas que crujían como papel. El olor a desinfectante se mezclaba con el del sudor y la angustia de decenas de personas hacinadas en un espacio reducido. Manuel, Lucía, Emilio y Rosa fueron separados por unos momentos durante el registro. Les tomaron huellas digitales, fotografías y les hicieron preguntas rápidas en un inglés que apenas entendían. Manuel trataba de contestar con su escaso vocabulario, pero muchas veces no comprendía. «¿Name? Country? Family?» preguntaban los oficiales. «Manuel, México, family», balbuceaba él, sintiéndose humillado. Lucía observaba todo en silencio, apretando un pequeño rosario escondido en su rebozo. El miedo de perder a sus hijos era más grande que cualquier otra cosa. Cuando por fin los reunieron en una celda amplia, vieron a decenas de migrantes más, hombres tirados en el suelo, mujeres abrazando a sus hijos, jóvenes con la mirada perdida. El ruido era constante, llantos, tos, murmullos en distintos acentos. «Tengo frío, mamá», dijo Rosa temblando bajo la cobija metálica. Lucía la abrazó fuerte. «Resiste, hija. Esto pasará». Emilio caminaba de un lado a otro, inquieto. «Papá, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Nos van a deportar?» Manuel no supo qué responder. Se sentía derrotado, como si todo el sacrificio hubiera sido en vano. «No lo sé, hijo. Solo sé que debemos mantenernos juntos. Los días en detención eran todos iguales. El alimento era escaso. Galletas saladas, jugo aguado, a veces un burrito frío. El sueño nunca era profundo, interrumpido por las luces blancas que nunca se apagaban y por los pasos de los guardias. María, con su bebé, sufría cada noche. El niño lloraba por hambre y frío, y ella intentaba calmarlo con cantos suaves. Emilio se ofrecía a cargarlo para que la madre descansara un poco, mientras Rosa compartía con él las galletas que le daban. Ramiro se mantenía en silencio, observando a todos con ojos cansados. Una noche, mientras se acomodaba en el suelo, murmuró: «No sé qué es peor, si el desierto o esta jaula». Lucía lo escuchó y respondió con calma: «Peor sería no tener vida. Aquí al menos aún respiramos». Ella se convirtió en un punto de apoyo para muchos. Rezaba en voz baja
invitando a otros a unirse. Algunos lo hacían por costumbre, otros por desesperación. Manuel la observaba con asombro. Aunque él sentía que la fe se le escurría entre los dedos, la fortaleza de su esposa mantenía al grupo entero de pie. Un día, Emilio se acercó a ella y confesó en voz baja: «Mamá, pensé que si llegábamos hasta acá todo sería diferente. Ahora siento que no valió la pena». Lucía le acarició el rostro. «Hijo, no pienses así. Cada paso nos trajo hasta aquí porque había un propósito. Tal vez no lo entendemos ahora, pero Dios no se equivoca. Las palabras no borraron el dolor, pero encendieron una chispa en el corazón de Emilio, suficiente para soportar un día más. El tiempo se volvió una sombra pesada. Nadie sabía cuándo saldrían ni qué destino les esperaba. El eco de las puertas metálicas y el murmullo constante eran la única medida del paso de las horas. Y sin embargo, entre el frío y la incertidumbre, la familia Hernández seguía unida. Esa unión era su refugio, la única certeza en medio del vacío. El ambiente en el centro de detención se había vuelto insoportable. El frío, el ruido y la incertidumbre desgastaban a todos, y las esperanzas parecían consumirse lentamente. Manuel apenas hablaba. Se limitaba a observar a sus hijos y a abrazarlos cuando el cansancio los vencía. Lucía seguía rezando, aunque cada vez con menos fuerzas. Fue en medio de esa rutina de sombras cuando una figura distinta apareció. Una mujer de unos 50 años, con hábito sencillo y una sonrisa serena. Su español tenía acento fronterizo, mezcla de México y Estados Unidos. «Hermanos, soy la hermana Teresa», se presentó con voz dulce. «Estoy aquí para escucharles y ayudar en lo que pueda». Algunos la miraron con desconfianza, otros con alivio. María se acercó primero casi suplicando: «Hermana, mi niño está enfermo, no deja de llorar». La religiosa tomó al bebé en brazos, acarició su frente y pidió a un guardia que trajera un médico. Sorprendentemente, el oficial obedeció. Esa simple acción bastó para que muchos entendieran que aquella mujer tenía una influencia especial. Lucía se le aproximó con timidez. «Gracias por venir. Aquí adentro uno siente que nadie nos ve, que no existimos». La hermana Teresa le tomó las manos. «Dios los ve siempre, hija, y créeme, no están solos». Manuel, aún desconfiado, preguntó: «¿Qué puede hacer usted por nosotros? Si de todos modos nos van a deportar». Ella lo miró con firmeza. «Puedo interceder para que tengan apoyo legal, para que no los manden de regreso de inmediato». No es fácil, pero hay esperanza. El corazón de Manuel dio un vuelco. Hacía días que no escuchaba esa palabra con tanta claridad. Esperanza. Durante las horas siguientes, la hermana Teresa habló con cada uno de los detenidos. Escuchaba sus historias sin juzgar, ofreciendo palabras de consuelo. Ramiro, que siempre mostraba dureza, terminó confesando con lágrimas contenidas: «Si me regresan, me matan las pandillas». La religiosa le puso una mano en el hombro. «Entonces vamos a luchar por ti también. Tu vida vale, hijo». Aquella noche, el ambiente en la celda cambió. No había más comida ni más comodidad que antes, pero la presencia de la hermana Teresa era como una llama en la oscuridad. Algunos comenzaron a cantar en voz baja himnos que recordaban de su infancia. Otros simplemente se permitieron dormir con un poco de paz. Emilio se acercó a Lucía, sorprendido. «Mamá, ¿crees que de verdad podamos quedarnos?». Ella sonrió, acariciándole el cabello. «Si Dios nos abrió esta puerta, debemos confiar». Incluso Manuel, que había estado hundido en la frustración, se encontró hablando con la religiosa. «No quiero caridad», le dijo con brusquedad. «Solo quiero una oportunidad para trabajar y darles a mis hijos lo que merecen». La hermana Teresa le respondió con suavidad: «Eso no es caridad, Manuel, es justicia, y vamos a pelear por ella». Al día siguiente, comenzaron a circular rumores entre los detenidos. Algunos serían liberados en refugios temporales bajo la supervisión de organizaciones religiosas. Nadie sabía quiénes serían seleccionados, pero la esperanza ya había germinado. Lucía, en silencio, agradeció a Dios. No era el final de su viaje,
pero era un respiro en medio de la tormenta. Y para Manuel, esa ayuda inesperada significaba algo más que libertad. Era la confirmación de que todavía existía bondad en el mundo, incluso en los lugares más oscuros. Los días siguientes marcaron un cambio profundo en la familia Hernández y en quienes compartían con ellos aquel encierro. La intervención de la hermana Teresa no había solucionado todo, pero había encendido una luz imposible de apagar. Los abogados voluntarios empezaron a visitar el centro, recogiendo testimonios y explicando posibles opciones. Por primera vez, las palabras asilo y permiso resonaron entre los migrantes como una llave hacia un futuro distinto. Manuel, que al principio solo veía cadenas y muros, comenzó a mirar más allá. Una noche, mientras observaba a sus hijos dormir abrazados bajo la cobija metálica, confesó en voz baja a Lucía: «Creí que lo más importante era traer dinero, comprar una casa, darles lujos. Pero ahora entiendo que lo más valioso es que estemos juntos». Lucía sonrió, acariciándole la mano. «Siempre lo supiste, Manuel, solo que la necesidad te hizo olvidarlo». Emilio, por su parte, dejó de quejarse. Empezó a ayudar a otros migrantes más jóvenes, traduciendo algunas palabras en inglés que había aprendido en la escuela. Una tarde, Ramiro lo observó y le dijo con seriedad: «Tienes madera de líder, muchacho. No te dejes apagar por estas paredes». Rosa también cambió. Ya no lloraba tanto por miedo. En cambio, cuidaba del bebé de María cuando la madre necesitaba descansar. Cantaba canciones aprendidas de su abuela Carmen, llenando la celda con un eco de ternura que daba paz a todos. María, conmovida, la abrazó en agradecimiento. Ramiro fue otro que transformó su mirada. Después de tantas quejas, empezó a compartir historias de su infancia, recordando tiempos más felices en Honduras. Una noche, mientras conversaba con Manuel, admitió: «Nunca recé en serio. Pero cuando cayó la lluvia en el desierto, supe que alguien nos escuchaba. Desde entonces algo me arde aquí dentro». Manuel lo miró con respeto. «Eso se llama esperanza, hermano, y es lo que nos mantiene vivos». La hermana Teresa seguía visitándolos cada día. Llevaba Biblias en varios idiomas, dulces para los niños y palabras de ánimo. Se sentaba con cada familia, escuchaba sus miedos y sus sueños. Lucía, agradecida, le dijo una tarde: «Usted es como un ángel, hermana. Si no fuera por su apoyo, muchos ya habríamos perdido la fe». La religiosa sonrió con humildad. «No soy yo, hija, solo soy un instrumento. El verdadero ángel ya está con ustedes desde que entraron aquí». Aquella frase quedó grabada en la memoria de Lucía, reafirmando la certeza de que Jesús no los había abandonado en ningún momento. Los días se convirtieron en semanas, pero el sufrimiento ya no era el mismo. Había lágrimas, sí, y también incertidumbre. Sin embargo, ahora se mezclaban con risas, oraciones colectivas y hasta planes para el futuro. Los migrantes, antes extraños, se habían vuelto una comunidad. Una noche, mientras todos dormían, Manuel se quedó despierto. Cerró los ojos y recordó la tierra seca de Oaxaca, la voz de su madre advirtiendo que el norte era un camino de fantasmas. Recordó la traición del coyote, la desesperación del desierto, la lluvia milagrosa y las palabras de Lucía viendo la luz de Jesús, y entendió que todo eso no había sido en vano, lo había transformado. Se inclinó sobre su esposa, que dormía con Rosa en brazos, y susurró: «Prometo que donde sea que terminemos, voy a ser un hombre nuevo. No solo un proveedor, sino un padre y un esposo que confía en la fe que tú siempre mantuviste». Al decirlo, una paz desconocida lo envolvió. Al amanecer, cuando las luces blancas iluminaron la celda una vez más, Manuel no vio muros ni rejas, vio posibilidades, y por primera vez desde que dejaron Oaxaca, sonrió con verdadera esperanza. La noticia llegó en una mañana que parecía igual a todas. Un oficial entró en la celda y leyó una lista de nombres. Entre ellos estaba la familia Hernández, junto con María y su bebé, y también Ramiro. Serían trasladados a un refugio temporal,
bajo la custodia de una organización religiosa. No era la libertad total, pero significaba salir de las rejas y tener una oportunidad de luchar legalmente por su caso. Lucía se persignó, con lágrimas de gratitud. «Gracias, Señor. Gracias porque nunca nos soltaste». Rosa saltaba de emoción, aferrada a la mano de su madre. Emilio, aunque intentaba contenerse, no pudo evitar llorar. Manuel abrazó a todos con fuerza, sintiendo que la promesa de un futuro nuevo al fin tocaba sus puertas. El refugio al que los llevaron estaba en las afueras de Tucson. Era sencillo: paredes blancas, literas, comida caliente y un patio pequeño. Pero para ellos era un paraíso comparado con el desierto y el encierro. Esa noche cenaron sopa caliente, arroz y pan. Manuel no recordaba la última vez que había comido con tanta paz. María besaba a su bebé una y otra vez, agradecida porque al fin lo veía dormir tranquilo. Ramiro, sentado en un rincón, murmuró: «Creí que mi vida ya no valía nada, y aquí estoy. No sé qué hará Dios conmigo, pero ya no quiero volver a ser el mismo». Lucía lo escuchó y le sonrió. «Todos hemos cambiado en este camino. Lo importante es no olvidar quién nos sostuvo». En los días siguientes, la familia comenzó a adaptarse al refugio. Recibieron apoyo legal y clases básicas de inglés. Emilio se entusiasmó con aprender nuevas palabras, soñando con estudiar algún día. Rosa ayudaba en la cocina del lugar, y Lucía organizaba pequeños momentos de oración para quienes lo deseaban. Manuel, observando todo, entendió que su verdadera riqueza estaba en la unión familiar y en la fe que habían fortalecido juntos. Una tarde, mientras el sol se escondía detrás de las montañas de Arizona, Manuel reunió a su familia en el patio. «Quiero decirles algo», comenzó con voz emocionada. «Este viaje no fue lo que imaginábamos. Perdimos mucho: nuestra tierra, nuestra tranquilidad, hasta la confianza en los hombres. Pero ganamos algo que vale más que todo eso. Aprendimos que Jesús nunca nos dejó. En el desierto, en el encierro, en cada lágrima, siempre estuvo ahí». Lucía asintió, con el rostro iluminado. «Él nos salvó de la manera que menos esperábamos. No con riquezas ni con lujos, sino con fe, esperanza y nuevas oportunidades». Emilio miró a su padre y dijo con orgullo: «Yo quiero seguir adelante, papá. Quiero estudiar y trabajar, pero también quiero ayudar a otros como nos ayudaron a nosotros». «Y yo también», agregó Rosa. «Quiero que nuestra historia sirva para que otros no se rindan». Manuel los abrazó con fuerza, sintiendo que aquellas palabras eran el verdadero fruto de su sacrificio. El recuerdo de la traición del coyote aún dolía, pero ya no era una herida abierta. Ahora era un recordatorio de lo que habían superado. El desierto no los había derrotado, al contrario, los había transformado. Esa noche, mientras todos descansaban, Manuel salió al patio y miró el cielo estrellado. Levantó la voz en un susurro: «Gracias, Jesús, porque incluso cuando dudé nunca me dejaste». El viento sopló suave, como respuesta. Así terminaba un capítulo de sus vidas, pero comenzaba otro lleno de esperanza. El futuro seguía incierto, pero ya no había miedo. Ahora sabían que no estaban solos. Antes de despedirnos, te invito a suscribirte al canal para seguir escuchando historias que inspiran y transforman. Y no olvides dar clic en el video que aparece en tu pantalla. Ahí continúa un relato que no querrás perderte.